Hola colega, espero que estés muy bien, qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. En este video muy especial te quiero contar de qué se trata. He encontrado un libro que nos habla sobre Nikola Tesla y su física, su teoría de física sobre la propulsión espacial, sobre sistemas de propulsión espacial. Nos habla un poco también sobre Nikola Tesla y los descubrimientos de la energía primordial del universo que realizó él y bueno, que llevaron a los descubrimientos de la tecnología del éter. Así que bueno, este es un audiolibro, está muy interesante, lo he estado leyendo y la verdad que voy a empezar directamente del capítulo 1. De todas maneras, para el que quiera tener el libro completo, ahí vamos a ver cómo hacemos. Yo no tengo el enlace de descarga de este libro, pero sí, bueno, pueden acercarse ahí a los grupos de WhatsApp de Amenofis y bueno, ahí está toda la información. Y bien, voy a ver más adelante si armo una especie de página web o algo así donde compartir información que hay poca en la red. Y bien, pero por ahora te quería compartir esta información muy interesante que también nos habla sobre la propulsión, sobre el sistema de propulsión que utilizaba Nikola Tesla para sus naves espaciales, ya que estaremos viendo más adelante cómo mejorar algunos vehículos, cómo utilizar esta tecnología que puede ser aeroespacial, pero también tranquilamente puede ser utilizada para vehículos convencionales, y vamos a ver cómo esta tecnología está mucho más al alcance de nuestras manos de lo que nos podríamos imaginar. Cosas muy fáciles de hacer y relativamente accesibles de alcanzar. Es cuestión de que nos reunamos, nos organicemos y empecemos a desarrollar nosotros mismos los dispositivos. Como ya hemos estado viendo, baterías y diferentes cuestiones que van a ser de utilidad para estas tecnologías, para mejorar vehículos y sistemas de movilidad terrestres por ahora. Vamos a estar viendo un poco más adelante algunos modelos y diseños, y vamos a ir diseñando, ya viendo, planificando cómo es que podemos armar vehículos para mejorar la eficiencia de estos vehículos. Antes que nada te quiero pedir que te suscribas al canal y muy importante que actives la campanita para que te avise YouTube, te pueda estar avisando cada vez que esté publicando un video nuevo, ya que parece que estoy teniendo un poco de problemas de visibilidad en el canal, porque bueno, he sabido tocar, algunas veces he tocado temas que son poco queridos por ciertas organizaciones, ciertos grupos de personas, y bueno, sabemos que también YouTube ha aplicado políticas en las que se están, ciertos tipos de videos, como ya hay muchas cosas de las que, como lo que es avistamientos ovnis y de esas cosas, muchas de esas cosas ya no están teniendo poca visibilidad en esa plataforma. Así que bien, por eso es muy importante que actives la campanita para que estés al tanto de cada vez que esté publicando un video nuevo. Así que vamos a ver la teoría del éter del señor Nikola Tesla y la electropropulsión. Quiero aclarar un tema importante, muy importante. Este libro fue traducido con el traductor de Google, por lo cual la traducción está muy entrecruzado así, y yo mismo tengo que ir acomodando las frases para que más o menos se entienda, ya que está muy poco entendible, digamos. Por eso es que por ahí no va a ser tan claro, y bueno, es para que cada uno lo vaya interpretando. La teoría que define en este libro se basa en lo que se puede corroborar a través de las palabras de la evolución de Nikola Tesla, y sus implicaciones deben interpretarse lógicamente en combinación con especial otra información relacionada. Esta teoría está acerca de la dinámica de Tesla, de teoría de la gravedad. Él hizo algunas correcciones de Tesla
Claro, que estas teorías, esta teoría está, le habrían hecho algunas correcciones si Tesla hubiera vivido más. Desgraciadamente no vivió tanto tiempo y tampoco muchos desarrollos no los pudo hacer. Como la mayoría de las teorías, esta teoría está incompleta, puede contener errores y requeriría de un mayor desarrollo, pruebas, correcciones y revisiones, ya sea por nosotros o por personas del futuro. Hemos dicho aquí el pensamiento básico sobre el tema hasta el momento y que ha progresado algo desde el libro anterior, usando la propia terminología que implica la total materia, también conocido como el éter. Si usted se dará cuenta de que el título de este capítulo ya ha creado otra nueva palabra, electropropulsión, para acortar la palabra electropropulsión. Dado que este libro es para ignorantes en público en gran medida, y así como para investigador, acá se trata de hacer un esfuerzo para hacer términos fáciles de entender, porque el mismo autor es una persona que en realidad entendía poco de tecnología y tiene varias ilustraciones que lo ayudan para una mejor comprensión razonable de los conceptos, en el lugar de una mecánica cuántica llena de matemáticas que normalmente se combina con las páginas de ecuaciones aburridas y números de procedimientos lógicamente de las premisas no probadas lógicas y contradictorias son tan precisados por el estilo. Es como si dijera: hey, mírame, puedo hacer muchas cosas de matemática, éter y física. Por su propia naturaleza, el hombre es la física subatómica, que para él significa subprotónica y subelectrónica. No están seguros, tan preocupados con lo que es subatómicas, las partículas nucleares subatómicas en sí mismas, sino más bien con lo que creo que son los bloques de construcción finita del protón y el electrón que existen en el éter de forma más sencilla. Vamos a decir que todos los quarks, muones, mesones, leptones, etc., y la mecánica cuántica relativista, por lo tanto los quants y sus elegantes ecuaciones. Características básicas del éter, de las partículas de éter. Las partículas de éter de base se llaman ovni, que tiene un núcleo positivo, el protete, llamado omnión, y uno negativo, sub 10 electrón, y un electrete o llamado omnitrón. Como te habrás dado cuenta, este sistema es una versión a escala descendente del átomo de hidrógeno base, con su protón y un electrón. Como la mayoría de los átomos, el ovni es normalmente neutral y equilibrado, pero es mucho menor, siendo ultra fino. Debido a su pequeño tamaño y la neutralidad, puede pasar fácilmente a través de los sólidos, con excepción de los cuerpos sólidos que son en realidad pasando por a través de él, pero se comporta como un sólido cuando a frecuencias de la radiación electromagnética de alto rango específico de las infrarrojas a través de las frecuencias de luz visible que perturban su equilibrio. Sin embargo, a pesar de que puede sentir, parece ser transparente e invisible a simple vista. Es decir, que aunque los podemos sentir, es invisible prácticamente. Al igual que el gas de hidrógeno, hay una cierta elasticidad debido a la compresibilidad de los campos magnéticos, por los que es un sólido elástico, como dijo Faraday. Debido al pequeño tamaño de ovni, llamado espacio vacío, es en realidad lleno de casi sólida, con este asunto muy bien, que oscila en frecuencias tan altas y más allá de la de los rayos. Sin embargo, el pequeño y el tamaño normal de neutralidad X, que permite penetrar el macizo que es sobre el espacio, que también es saturado con ovni, que debe ser transportado a través de una misma para dar cabida a más ovni. Desde el espacio interestelar es equivalente a un vacío que contiene poca materia gaseosa,
como un tubo de Lennard en que los cargos se mueven fácilmente por el OVNI. En el espacio interestelar es de alta conductividad. Los campos de libre movimiento del cuerpo a cuerpo a lo largo de las líneas de fuerza magnética, OVNI lleno de espacio, también omnidireccional, interpretados por la radiación ultrafina que está normalmente en equilibrio, llamada radiación de punto cero. Este ZPR, Zero Point Radiation, constantemente turban o torsionan, sería esa palabra la traducción, las nubes de electrones de la materia atómica, creando la ilusión de órbitas electrones que están en las ondas estacionarias. Es el hecho de capas de nubes ondulantes electrónicas que rodean los átomos y las moléculas. Puesto que la materia con la que estas nubes de electrones están asociados está en constante movimiento, las nubes son corrientes, ya que una carga realizado en torno a una corriente. Las fuerzas impulsoras detrás de las corrientes es el movimiento que, en medida uniforme, es force free, libre de fuerza. Cualquier impulso perdido es compuesto por el ZPR. El OVNI tiene un cargo casi masa proporción equilibrada 0,1 a la 2.01 y responde tanto a los impulsos positivos y negativos. Generadores electrostáticos son un buen ejemplo del comportamiento electrónico de la OVNI en alta tensión suficiente. Los aspectos positivos y negativos dinámicos cargos están separados por campos magnéticos y se condensaron para formar electrones y protones. Hay algo de razón subyacente que se desconoce porque estos cargos son de magnitud específica. Aún no se ha explicado, pero la teoría cuántica prácticamente admite que son subdivisiones de las cargas eléctricas de base y que los electrones no son invisibles. Esta base, el hueso de la contención, ya que si los electrones son divisibles, el relativismo debería caer. La tarifa básica, que ha sido percibida como la del electrón, parece estar relacionada con el tiempo, ya que se mueve la corriente eléctrica a la misma velocidad que la luz. Por lo tanto, la carga del electrón es probablemente la cantidad de carga acumulada de un número discreto de OVNI, más de alguna unidad de tiempo discreto, que refleja a su vez la distancia recorrida por el espacio de un protón durante ese tiempo. Las cargas que circulan entre la realidad OVNI y la materia. De alta tensión de fuerzas o de las cargas eléctricas con radiación es necesario romper el vínculo omnitrón-omnión. El mismo principio se aplica a electropulsión. De alta tensión fuerte, alta frecuencia de los pulsos negativos son necesarios para penetrar la nube de las barreras negativas de omnitronic, para reaccionar con el omnions positivo, para hacer que la resistencia a la inercia de la OVNI ser declarado, así como para acceder a masa para hacer un tiro de rotación de los tubos electromagnéticos alrededor, vacúa OVNI núcleos y rotacional. Los tubos son el producto de la rotación impartida por el flujo magnético de las corrientes eléctricas que se consolidan por los cambios en el impulso. El gran número de OVNI por volumen de espacio representa una densidad mucho mayor de la materia positiva de lo normalmente sólido. Masa posee, por tanto, la función OVNI como anclas prácticamente estacionaria que una nave puede bloquear en electropulsive para propulsarse a través del espacio. Anclas. El OVNI son la dinámica relativa hecho a la Tierra con una velocidad relativa de miles de kilómetros por hora, lo que representa la velocidad máxima de la Tierra a través del éter en un momento dado. Dado que el acceso fuerza electropulsiva, cuando en efecto se transmite
acerca de la velocidad de la luz. Sin embargo, la diferencia comparativa de velocidad entre el OVNI y la Tierra es casi insignificante. Es prácticamente como si la Tierra es relativa al éter estacionario, excepto por los efectos de la gravedad, llamado así. Para un efecto que viaja a 186.000 km por segundo, un cuerpo que viaja a unos 20 km por segundo es prácticamente en reposo. La diferencia de densidad entre hidrógeno líquido y OVNI, por ejemplo, es relativo a la diferencia de tamaño entre el átomo de hidrógeno y la pequeña OVNI, así como el volumen de espacio realmente ocupado por el omnión en relación con su omnitrón. Se puede suponer que un omnión pequeño, siendo una de sus subdivisiones del protón, tiene una mayor densidad por unidad de espacio debido a la relativa falta de espacio entre el OVNI, que se reúnen para formar protones, al igual que el espacio entre los ladrillos que se llenan con mortero. Este mortero es probablemente algunos de los fluidos Tesla de aislante que se mojan cuerpos positivos y partículas como un líquido perfecto, al igual que la magnitud de la carga de electrón puede llevar mucho tiempo relativo. La magnitud del protón puede ser lo mismo, que es compuesto de un número discreto de ómnions acumulado a lo largo de un periodo discreto de tiempo. Mientras el OVNI es invisible a los ojos debido a su periodo de vibración, está más allá de las frecuencias visibles, no es imperceptible. A medida que avanzamos podemos sentir el OVNI aceleración, desaceleración o cambiar de dirección dentro de nuestros cuerpos. Cuando se ejecuta, sentimos la resistencia, la inercia, creando dentro de nuestros cuerpos a los cambios de la cantidad de movimiento. Como los tubos OVNI se ven obligados en diferentes direcciones o en la aceleración o desaceleración de las vías a través de los átomos, las moléculas de nuestro cuerpo. Una vez que llegamos a una velocidad constante, podemos sentir como las microhélices creadas por el constante lanzamiento de la gira del Omnitrons borre a través de la OVNI, creando el impulso que tiende a llevar a lo largo del recto en líneas de nivel. Una vez en velocidad constante, debemos suministrar solo lo que se pierde en energía a través del viento o la fricción mecánica, o un movimiento errático con el fin de mantener la velocidad constante. También podemos ver los efectos de la OVNI en el comportamiento de los objetos cotidianos, la forma en que resisten a los cambios en el movimiento, la caída, acelerar, el impulso de la ganancia, de ropa, rodillo, chocan, rompen, rebote o venir a descansar. Analogías, una masa sólida a una bandada de gansos, manteniendo su formación o forma, ya que vuelan por el aire, OVNI. Y ahí nos muestran la Tierra y todo lo que en ella se mueve por el espacio lleno de éter a una velocidad tremenda. Además, la Tierra gira y orbita, que poco a poco los cambios de patrones microhelical en relación con la polaridad de una interpretación de viento etéreo, la magnitud de la llamada fuerza de la gravedad, medida desde el centro de masa de un cuerpo, es mayor al nivel del mar en la parte superior del monte Everest, donde la distancia entre su centro y la Tierra es mayor. Pero esta afirmación basada en la ley de Newton no nos dice por qué la gravedad existe, lo que obliga a crearlo, o por qué la fuerza varía directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los centros de los dos cuerpos. Incluso Newton admitió expresamente que sus leyes
no abordó las causas y solo se exige para describir matemáticamente los efectos. El contenido eléctrico es inherente a toda materia sólida. Los átomos contienen núcleos compuestos de protones positivos y neutrones neutros, compuestos de protones y electrones. Alrededor de estos núcleos, que son negativos electrones, toda la materia que contiene cargas electrostáticas y está en movimiento representan cargas eléctricas realizadas en torno a, por lo tanto, las corrientes que crean campos magnéticos. Dado que los campos magnéticos de rotación impartir a los campos electromagnéticos, esto crea una rotatoria túbulos microhelical electromagnéticas en los órganos en torno a núcleos y rotacional éter vacío. Estos tubos son alineados por el movimiento relativo de un cuerpo a lo largo del eje de movimiento o cambio de uniforme y crear un impulso por aburrido a través de el éter. Dado que en un momento dado el paso y el diámetro de la microhélix es constante, no es un vórtice que consiste en una espiral logarítmica, ya sea hacia adentro o hacia afuera, cada vez que cambia de dirección o la velocidad en torno a la orientación microhelical, resiste. A continuación se ajusta a la nueva dinámica. La Tierra tiene carga negativa, superficie mínima de aproximadamente 20 US centímetros cuadrados, 20 unidades electrostáticas por centímetro cuadrado. Se trata de un fenómeno atmosférico debido en parte a los efectos de la radiación ionizante cósmica, pero no puede ser explicada sin hacerse referencia a la velocidad de la Tierra a través de la OVNI. La falta de conductores, aislantes y dieléctricas propiedades de la atmósfera relativamente desempeñan un papel. Debajo de la superficie de la carga de la Tierra, la corteza del semiconductor contiene un vasto océano de electrones en exceso. La Tierra de la superficie de carga es el más o menos constante, debido a la superficie de la Tierra, que varía un poco por la altitud debido a los cambios en la presión atmosférica y la humedad del aire, así como la inercia de la radiación cósmica y sus frecuencias. Todos los átomos de hidrógeno, incluyendo, poseen carga negativa positiva. Esto se debe a la carga positiva de base de un protón excede la magnitud 14 de la carga negativa de base de un electrón. Hidrógeno, con su solo protón y un electrón único, tiene la mayor proporción de la masa de la carga y la menor gravedad de todos los elementos. Como uno se mueve hacia arriba de la tabla periódica de los elementos, progresivamente aumentando en complejidad por encima de hidrógeno, elementos que poseen cada vez más bajos a progresivamente aumentando en complejidad por encima de hidrógeno, elementos que poseen cada vez más bajos masa en relación de carga, ya que los índices comparativos de electrones coinciden con el número de solo los protones en el núcleo. Puesto que los neutrones no son negativos, se suma a la masa positiva en relación con el electrón, pero no contribuye en nada a la carga eléctrica, y la proporción de neutrones se incrementa hasta el gráfico. Esto deja un positivo exceso de masa de la Tierra, la superficie semiconductor de los cuales es capaz de recibir y mantener un excedente negativo de carga grandes, sobre todo traído a la Tierra por los miles de pernos de relámpago por segundo y reteniendo por el dieléctrico y aislante propiedades de la atmósfera. La descarga eléctrica constante de la atmósfera son impulsados por el movimiento cósmico de la Tierra, que convierte las cargas electrostáticas a las corrientes. Esto fue confirmado por el experimento Rowland HA
dado a los gases atmosféricos son aislantes, la mayoría alcalina. La corteza de semiconductor de la Tierra es un material de gran parte de los donantes de electrones que mantienen una gran reserva de carga negativa aisladas por la atmósfera. Los rayos cósmicos en huelga, los gases de la luz enrarecido de la atmósfera mantienen su carga positiva. Los efectos de la gravedad también ayudan, ya que el helio y el hidrógeno, tanto la luz, gases electropositivos, gravitan en torno a la ionosfera entre la ionosfera C, 620 millas más arriba, y la superficie de la Tierra. Existe un gran gradiente de C, 150 voltios por metro, un total de unos 176 millones de voltios, la creación de un campo eléctrico considerable, pero el campo eléctrico se extiende mucho más allá de la ionosfera. Este campo eléctrico genera el desplazamiento eléctrico del OVNI y su alcance de la causa de la gravedad. Los efectos del campo eléctrico del OVNI es casi instantáneo, ya que cerca de la velocidad de la luz, como el OVNI pasa de espacio libre en masa, donde la fuerza ejercida es la gravedad hacia abajo, hacia la fuente del campo eléctrico, no hay efecto significativo de la gravedad de campo de la Tierra por encima de este campo eléctrico, dado que el campo magnético de la Tierra abarca la Luna. También lo hace el campo eléctrico. Cuando un subión, el OVNI, se coloca dentro de un campo eléctrico, la carga negativa sub-omnitrón es atraída por el polo positivo, ionosfera, y repelido por el polo negativo, Tierra. El efecto de estos repulsivas fuerzas de atracción es desplazar cada OVNI y colocar la atmósfera dieléctrica y el OVNI en el seno de una cepa, de modo que 15 cerca de la Tierra, las nubes omnitronic alrededor de cada ovnión se ven obligados excéntricamente hacia arriba, mientras que el zona neutral sería más de 300 millas de la Tierra. La causa de la aparente del cuadrado inverso, ley de gravedad. Como la Tierra gira y la velocidad de la superficie con la atmósfera, que en cualquier punto varían en función de su distancia desde el centro de la Tierra, un objeto se mueve sentado en el nivel del mar a través de la OVNI más lento que un cuerpo en la parte superior del monte Everest. El potencial de voltaje entre los gases atmosféricos a mayor altitud y la ionosfera es menor, pero el potencial de tensión entre la atmósfera y la superficie del monte Everest es más alto. En consecuencia, por un objeto en el nivel del mar, el desplazamiento de la nube de Omnitronic es mayor, debido a la mayor intensidad del campo eléctrico total. El aumento de las compensaciones de la velocidad del aumento de los efectos del campo en el OVNI para que la fuerza de gravedad es más o menos igualado en medio y de alta a baja altura de los objetos en la Tierra, pero la disminución de los efectos gravitatorios de los objetos en el aire más allá de la superficie de los cargos de la Tierra sobre el monte Everest. Las distancias de estos potenciales eléctricos ilustra por qué existen diferencias en el desplazamiento relativo de las nubes omnitronics dentro de la gravedad del campo, tanto de la Tierra y dentro de los cuerpos en movimiento dentro de este campo, con un grado de desplazamiento que es directamente proporcional a la diferencia en las llamadas fuerza de la gravedad y la tensión dieléctrica. Esta comparación muestra que un cuerpo a mayor altitud y la velocidad tiene una gravedad menor, porque el campo eléctrico tiene una influencia menor en el desplazamiento de las nubecillas omnitronic y viceversa. Esto es pertinente a la electropropulsión, porque hay que invertir
ampliar y controlar de otro modo este desplazamiento con el fin de sintetizar de forma instantánea y control de la inercia, del impulso y la gravedad. El desplazamiento influye en el impulso, ya que afecta a los túbulos microhelical, vibración y la forma en que agujero en el espacio etéreo. Desde el campo eléctrico es algo bloqueado en el interior de los cuerpos sólidos. Los túbulos tienden a bajar la rotación concéntrica, transfiriendo así una fuerza hacia abajo a la masa de la forma parte de la gravedad. Es un producto de la resistencia que este cambio en el desplazamiento, la razón por la cual una esfera en movimiento, cuando se experimenta un aumento causado en su masa virtual, es decir, un aumento en el trabajo del movimiento para moverlo, pero no en su gravedad, se debe a la jaula de Faraday. Efecto del aumento de las cargas tiende para aumentar la resistencia al movimiento del ovni a través de la masa, que afecta las cargas negativas en ovni. Desde el campo eléctrico y su influencia desplazando se altera por la diferencia en constante dieléctrica dentro y fuera de los cuerpos sólidos. Los tubos microhelical tienden a bajar la rotación concéntrica, transfiriendo así una fuerza hacia abajo de la masa que la forman parte. Gravedad es un producto de la resistencia a este cambio en el desplazamiento. Microhelical, tubos de la fuerza. Debido al movimiento cósmico de la Tierra, moleculares cargas electrostáticas de corrientes que crean campos magnéticos dentro de los cuerpos ponderables, las corrientes y los campos en atómica molecular dominios están unidos por el campo magnético o el impulso. Como un cuerpo se mueve a través del éter, campo ovni con la Tierra, no es un viento etéreo el efecto que sopla a través de la masa constante de un cambio de dirección con frecuencia. Desde el omnitrons son subelectrones que también resuenan. A medida que el contenido de las formas eléctricas vías a través de la omni dentro del cuerpo, los movimientos de resonancia de las corrientes moleculares forman los campos a través de la omni dentro del cuerpo. Los movimientos de resonancia de las corrientes moleculares forman los campos magnéticos que imparten la rotación microhelical del plano de polarización en torno a núcleos de rotación omni. Estos microhelicales tubos, que es determinada por la velocidad del movimiento lineal por segundo en relación con los diámetros de su rotación o de las ondas, casi a la velocidad de la luz. Estas ondas tienen frentes esféricos pequeños que pueden combinarse para formar grandes ondas esféricas. Los tubos microhelical de electromagnetismo que tiene el tono funcionan como taladros que tienden a aburrir sendas en un paso constante y la velocidad lineal. En torno al vacío omni, núcleos irrotacional de conformidad con las leyes de la Newton de la inercia y el movimiento. Cualquier cambio en la dirección o la velocidad se encuentra con una resistencia, la inercia. Dado que la masa ya está en marcha, siempre tiene un momento. La inercia mostrada por un cuerpo en reposo respecto a la Tierra es realmente un producto de su momento, por lo que esta inercia es realmente un impulso. La inercia es por lo tanto una resistencia de un cuerpo al cambio de su estado de movimiento. Las dos palabras se utilizan de diferentes maneras para definir los cambios relativos en la velocidad y o la orientación. Desde el ovni, cerca de la Tierra girando, están sometidos a la carga negativa más fuerte y positiva de la masa de la Tierra. El omnitrons son atraídos hacia abajo, mientras que el omnitrons alrededor de ellos son repelidos hacia arriba, formando un excéntrico nubecillas para un cuerpo en reposo. A nivel del mar 17, como el ovni entra en su superficie,
los efectos sobre el OVNI del campo eléctrico y la Tierra se ve alterado por el cambio de la constante dieléctrica, obligando a los tubos microhelical en la masa de ir a la baja con una rotación más concéntricos, ya que la densidad y la rigidez del OVNI se resisten a este cambio, puesto que los tubos electromagnéticas son parte de la masa. Una fuerza hacia abajo se crea por la presión de la bajada de la omnitrons, que llamamos la gravedad. Una fuerza hacia abajo se crea por la presión de la baja de omnitrons, que llamamos la gravedad. El efecto es similar a una manguera de agua que lleva una corriente de alta presión de agua. La fuerza helicoidal del agua crea una estabilidad giroscópica que tiende a enderezar en una línea con una presión regular. El enderezar la acción es analógica a la fuerza para la llamada gravedad. Esto es cierto sin importar la dirección del cuerpo sólido, se mueve a través del éter, debido a la velocidad relativa de la interacción electromagnética, prácticamente a la velocidad de la luz y la polaridad del campo eléctrico de la Tierra. La gravedad, por tanto, es el producto del cuerpo de una reacción a OVNI, de la resistencia a un cambio en su momento. Se transfirieron a una masa debido a su diferencia en la constante dieléctrica y su cambio de movimiento constante, la orientación y la velocidad mientras se mueve por el espacio etéreo universal. Espero que se haya entendido algo. Ahí nos muestran los gráficos. Yo por ahora voy a dejar hasta acá, ya que se me está quedando sin batería esta grabadora y ya se hizo bastante largo el video también, así que lo voy a parar acá. Ya vimos unas partes muy intensas de esto. Espero que si vos estás entendiendo algo, me puedas en el espíritu estar apoyando y también a estar entendiendo. Por ahí probablemente vamos a estar analizando estas tecnologías, por ahí con gráficos, vamos a analizar los gráficos. Y bueno, para tratar de entender un poco más de lo que nos está hablando. Así que si entendiste algo, si entendemos algo, dame tu apoyo a que yo también pueda entender esto. Y bien, recuerda compartir este video, suscribirte, darle a la campanita, muy importante para que YouTube te avise cuando esté publicando un video nuevo. Es muy importante que seas parte de esto y coméntame qué te parece esto, si lo entendiste, si no lo entendiste. Y es de mucha utilidad tu comentario para mejorar las estadísticas de este video. Así que y también puedes darle me gusta para que así yo saber que te interesa este tipo de contenido, para que siga trabajándolo o ya no lo haga. Así que bien, colega querido, querida, espero que te guste mucho este video. Muchas gracias por ver y hasta luego, que estés bien.